Y nada más específicamente lo que ha pasado en 2025. ¿Tú crees que la tecnología en el mundo aduanero ha avanzado en los últimos 10 años de una manera muy veloz o ha sido lenta? En aduanas yo creo que sí ha avanzado, pero no al mismo ritmo que a nivel mundial. Pero ¿y en qué momento decides dejar el fútbol y dedicarte al comercio exterior? Recibo esas llamadas bonitas que tu vida te la cambia y te dicen, oye, creo que es buen gallo, le echaba ganas. Ya El amor no tiene fronteras, aduaneros. Y menos para un aduanero. Eso fue el valor que me hizo que me invitaran a la compañía. Hay dos tipos, la que tiene el gobierno corporativo, mucho más establecido, y las agencias Como las pymes. Familiares, ¿no? Familiares de alguna manera. Ahorita es muy caro no intentarlo cambiar porque te están comiendo el mercado. Los otros agentes análisis, los medianos y pequeños sí buscan exigirte un poquito más. Hay desarrolladores que dicen, bueno, pues de la misma información que ya capturaste del COBE, que va a generar el pedimento, pues también parte de esa información se va a ir a la manifestación de valor, ¿no? Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Netas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Netas que importan, no te lo pierdas. Cada episodio mucho por hablar. Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad aduanera? Bienvenidos a un podcast más de su podcast Aduanetas. Hoy traemos un episodio, Tony, interesante. Hoy vamos a hablar de clasificación arancelaria y de otras cosas más. Yo creo que este episodio va o incomodar o va a gustar mucho. No, pues contentos porque este episodio no viene a raíz de una reforma, no viene a raíz de la autoridad, sino algo que llevamos haciendo muchos años a la hora de importar mercancías que últimamente se ha estado modernizando. Así que creo que se viene un gran episodio. Así es, así como los pedimentos han evolucionado y como ha evolucionado en sí el comercio exterior con sistemas, pues podemos hablar de la inteligencia artificial en la clasificación y más allá de eso también de la historia de quién está detrás de una gran aplicación que ha ayudado a muchos a simplificar el proceso de la clasificación arancelaria. Bienvenido, Julio. Gracias, Sandra, y gracias, Tony. Mucho gusto de poder estar con ustedes y que estamos queriendo sumar al país y al ecosistema aduanero. Pues antes de empezar en materia, Julio, a nosotros nos gustaría empezar como empezamos aquí en Aduaneta siempre, porque sabemos que el comercio exterior lo mueven las personas. Quisiéramos saber quién es Julio. Ok, soy esposo de Fabiola, papá de Camila, Mariano y Eugenia, hermano de Marcelo, y soy un exfutbolista, ultramaratonista, triatleta, pero realmente hoy un terco del golf. Es el único deporte que creo que no he podido con él. Y fuera de eso, soy una persona que hice un equipo de trabajo y sumar en el ecosistema aduanero, logístico, es lo que soy. Realmente creo que lo que me he convertido. Interesante, o sea, deportista, tecnológico, aduanero, la perfección. Bueno, Julio, ¿cómo llegas al comercio exterior? Ya nos explicaste un poquito de qué eres, cómo llegas a este bendito mundo aduanero. Claro, ¿cómo llego al comercio exterior? En aquel momento estaba jugando fútbol en Rayados, en Monterrey, y tenía que hacer, yo tenía una novia, hoy mi esposa, ella es más grande que yo, entonces yo tuve un acuerdo con mis papás de no estudiar, por llamarle así, después de terminar la prepa, y tenía un acuerdo que si no llegaba a primera división a los 21 años, ya después me podía poner a estudiar, ¿no? Entonces, cuando conozco a mi novia, me enamoro, y me dice, si tú no estudias para tal fecha, te corto. Ya me verás como medio enamorado. La primera escuela vengo de abuelo juez, papá abogado, hermano abogado, y prácticamente llego a una escuela que podía empatar los horarios del fútbol, que era en la mañana y en la tarde estudiar. El Tec Milenio abre como para competirle a la UCO, a la Mondragón, a algunas otras que tienen un modelo que puedes trabajar y estudiar a la vez. Y entonces, por eso estudio comercio internacional. ¿Pero por qué elegiste comercio internacional? Tec Milenio en aquel momento la oferta era ingeniero en sistemas, contabilidad y comercio. ¿Quién te iba a decir que a lo mejor la de ingeniería de sistemas te iba a funcionar bastante bien ahora? Y digo, en aquel momento, ¿sabes qué? Contabilidad no tanto, porque había estado en una prepa técnica que tenía contabilidad y dije, no, por ahí no es. Y sistemas en aquel momento, pues no sabía que hoy son las personas más importantes a nivel mundial, el tema tecnológico, que comercio, vámonos, ¿no? Sé que decían Lean, Facilin. La vieja confiable. Exactamente.
Oye, entonces estudiaste comercio en la UVM y a la par estás con el fútbol o dejaste el fútbol. Sí, Tec Milenio, estudié en esa universidad y a la par en el fútbol. ¿De qué posición? Siempre he sido delantero, extremo. Y pude combinar. Veloz. Rápido. Regates. Medio tronco, luchón echado para adelante y chocador. Me decían Gronda, así como de carrilla. Braveheart me decían. Y sí, corazón valiente me decían de carrilla. Pues está bien, porque en el comercio exterior siempre hay que llevar la delantera en todo. Entonces estudias comercio exterior y ¿en qué momento decides dejar el fútbol y dedicarte al comercio exterior? Sí, creo que estando como en sexto o quinto semestre o tetramestre que le llamaban, estaba viajando mucho. En fútbol tienes 2 partidos de visita al mes, 2 de local, y entonces debuto contra Chivas. O sea, ¿sí llegaste a debutar? Sí. En primera división. Primera división. Aja la baraja. Debuto con Chivas, Miguel Herrera fue quien me debuta, salgo a la banca con tus Pumas, y contra Atlante, Chamagol aquí en México nos metió 5-1, si no me equivoco, y me voy con la selección en la sub-20 con México a Perú antes del Mundial, que era en Holanda, y me rompo el ligamento cruzado. Entonces, afortunadamente, ya tenía mucho avance en la escuela, salgo, me recupero, me operan, y cuando me tocaba hacer las prácticas profesionales, de ahí un amigo mío, un papá, era agente aduanal, tenía una agencia aduanal y fui a pedir la oportunidad para hacer las prácticas, ¿no? Así llegó al mundo del comercio exterior, ¿no? Agencia aduanal, a pedirla para hacer las 300 horas de prácticas. Oye, como que dice tu primera chamba. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con el comercio exterior? Hijo de su, me aceptan, creo que por tener un valor diferenciador. No nos digas qué agente aduanal, pero ¿qué aduana era donde operabas? ¿O dónde fue donde empezaste? Claro. ¿En qué agencia aduanal estaba? Se llamaba, ¿la puedo decir la agencia aduanal? Sí, claro. Sí, se llama Grupo Disex, es un grupo muy respetable, muy grande aquí en México. Creo que ellos lo supieron hacer desde hace más de 25 años. Creo que se reinventaron el modelo de la agencia aduanal por el tipo de cliente industrial y mucha paquetería y mensajería. Entonces, con ellos me tocó el aeropuerto de Monterrey. Okay. Me dieron la oportunidad de ir al aeropuerto y entonces yo inquieto, pues te dicen, tú ven a acomodar hojas, en aquel momento las copiadoras, y se iban a los taquitos, y cuando iba la gente a los taquitos yo me quedaba en la computadora intentando picarle, no sé si era Darwin el sistema que usaban en aquel momento, y a ver qué era todos esos campos que no se entendía en un pedimento. Y así fue como me metí al comercio exterior. Creo que en aquel momento no había Dodas, ni Pitas, ni tantos gafetes como los hoy hay digitales. Yo creo que era como que 2002. Ni cover ni manifestación de valor electrónica. 2004. Porque si es Miguel Herrera por ahí, sí, ¿no? 2004 fue el entrenador, creo que 2005 para 6, Okay. exacto. Y entonces pude entrar con el carro que traía, que ahí afortunadamente la casa me prestaron. Entramos a despachar porque faltaba un carro para poder sacar una mercancía. Okay. Y era un modulito, una casetita. Hasta de operador logístico. Y había el papel negro para poder sacar la copia al segundo pedimento. La calca. ¿No? Entonces así empezó mi mundo en el comercio exterior, me gustó mucho. Para los que no saben, es que anteriormente ibas literal al banco con tus, ¿qué era? Papel calca. Sí, según yo sí, ¿no? Y llevabas las copias del pedimento y llevabas las 3 copias y de ahí te lo tenían que certificar el pago del pedimento. Firma de la gente autógrafa. A mí no me tocó aduaneros, pero A mí me he tocó escuchado verlo. las leyendas. Sí. Entonces te tocó hacer de todo. Hiciste tus 300 horas de servicio social y luego... Termino, agradezco, voy por mi carta pues, para seguir avanzando en la escuela. Ahí ya te titulas. Ahí estaba a punto de, me faltaban todavía 2 semestres, y en la tarde recibo esas llamadas bonitas que tu vida te la cambia y te dicen, oye, creo que es buen gallo, le echaba ganas, a ver, tráiganlo. Y entonces estaba creciendo mucho ese grupo y había una oportunidad en Manzanillo de irme a trabajar, agarrar una cuenta muy grande de el tipo de industria HVAC, esos clientes que traen 200, 300 contenedores al mes, y acepté la oportunidad de irme a vivir a Manzanillo. Y podía seguir estudiando remoto porque era virtual algunas materias, tenía esa flexibilidad de algunas materias presenciales, otras virtuales, y entonces me voy a Manzanillo a vivir de ejecutivo de cuenta, de tramitador. Órale. Encantado de haber ido ahí a revalidar en persona, a ver cómo llegaban los paquetes de Asia, estamos en Manzanillo, cómo llegaban los BOLs en original y el del importador, ir a revalidar en persona. Ahí aprendí a manejar en cambios. Había un Atos, un carro esos de cambios, y aprendí ahí a ir al patio regulador, a entregar las maniobras para el transportista, buscarle ganar al proceso, ¿no? Anticiparte estos 18 días que mucha gente empieza a trabajar en puerto, pues hasta que llega o medio capturan la referencia. Entonces fue bonita O experiencia. sea, ¿te tocó abrir oficina o te tocó llegar a una oficina que ya está establecida? Una super oficina con un muy buen volumen, y a mí me tocó llegar a... Pero el puerto no era lo que es ahorita. Todavía era mucho más
mecánica a la operación, ¿no? No actualmente tan ya Sí, digitalizado. hoy hay maniobras digitales, revalidaciones Sí, anticipadas. ya tratamos de evitar a toda costa el VL original y todo el telerelease. Sí, pero aprendí. Me sentí el wow, porque venía de aeropuerto de prácticas y luego me voy al mundo marítimo. Y cuando hablaban los compañeros del corporativo, oye, mi contenedor, y en el corporativo sabes que la gente se va de 1 a 3 a comer o de 2 a 4, y acá en el puerto le estás fregando todo el día, no había cuando se acababan la operación. Entonces, faltaba mucho por aprender, pero en aquel momento sentí que aprendí demasiado, ¿no? Oye, y en ese momento dijiste, sí, esto era lo que yo quería, comercio internacional, o en algún momento dijiste, no, mejor futbolista. Mi papá y mi hermano son abogados. Mi abuelo en su momento también era abogado y tenía inquietud por continuar la carrera de la familia o lo que ellos estaban haciendo. El comercio internacional ahí en Manzanillo, pues me encantaba cuando iban clientes a visitarnos porque pues había viáticos, no podíamos ir a comer con el cliente, ¿no? Sí. Y yo podía entretener algo al cliente. Era padrísimo cuando nos visitaba alguien. El puerto era un poquito solitario, o sea, la verdad ahí, si no había vista, pues trabajabas todo el día. Entonces, querer volver al fútbol, de repente me entraba la cosquillita y empezaba a jugar fútbol talacha, como le dicen. Cascaritas con los cascaritas. camaradas de otras agencias Ahí estaba aduanales. la Policía Federal en aquel momento, estaban los OCEs. Bueno, hoy son oficiales de comercio exterior. Anteriormente, los WIFA, no me acuerdo cómo se llamaban los anteriores, que revisaban en las puertas que estaban de las aduanas. Y había muy padre jugar con los tramitadores y torneos de tramitadores. Fue muy padre querer intentar volver. Quise volver, pero ya mi familia me dijo, oye, pues ubícate, ya estás más grande, ya tienes a punto de quererte casar y quieres volver a intentar el fútbol. Y cuando te fuiste a Manzanillo, y me encanta el chisme, o sea, ya llevaste tu novia, todavía no te casabas. No me dejaban, no la dejaban hasta que nos casáramos. Entonces tenía que ir a Guadalajara manejando 3 horas realmente, y luego ahí volar a Monterrey. Ay, Entonces estaba pesado. Sí. Pues ya El regresé. amor no tiene fronteras, aduaneros. Y menos para un aduanero, ¿no? Oye, entonces, ¿te quedas en Manzanillo cuánto tiempo? Ahí estuve año y medio. Fue lo que estuvimos. No quiero decir a renuncio, pero me regreso a Monterrey para buscar terminar la segunda carrera de abogado, y ahí salió la oportunidad de seguir en esa misma agencia aduanal, pero en el área de logística. O sea, tienes 2 carreras, comercio y aparte licenciado en Derecho. La continué, me revalidaron todas las materias que eran de relleno, y ahí entró la logística, o la empresa a la que estaba, y a los 2-3 meses de estar ahí en la segunda carrera, me doy cuenta que logística me gustó y había muchas áreas de oportunidad, y en Monterrey abrieron una escuela que era de España, Zaragoza Logistics Center se llamaba, y abren en Monterrey, una gran usuario y conocedor de la materia en logística, y me meto a esa maestría, ¿no? Que en mi casa, la verdad, nunca ha faltado nada, tampoco han sobrado las cosas, pero sé que fue un esfuerzo en mi casa de que me hayan querido, o yo he pedido pagar una maestría. Le empiezo a los 3 meses y ahí me hacen un valor diferenciador, ¿no? Que era una persona que me quería estar cultivando, aprendiendo, bien inquieta. Ya después me di cuenta que era un TDAH, entonces ya que tengo por ahí guardadito. Y de ahí, eso fue el valor que me hizo que me invitaran a la compañía, de ahí brincarme a la apertura de un recinto fiscalizado, una terminal de carga, En Monterrey. en el aeropuerto de Querétaro. Ok. Eso fue en 2008. Pero entonces, terminas Manzanillo, te regresas a Monterrey, Un año. estudias la maestría en Zaragoza. Logística. Y en ese lapso estás también laborando ¿en dónde? En esa misma corporativo de la agencia aduanal, la inicial, Ah, ok. en el tema logístico, y de ahí de ellos mismos, de ese grupo, me invitan a Querétaro Ok. a construir una terminal de carga, una sección aduanera, que históricamente en el Bajío pues estaba el aeropuerto de Guadalajara, estaba Toluca, estaba México, y pues lo que es Monterrey. El aeropuerto de San Luis está un poquito limitado por tema de su pista, que no pueden aterrizar aviones grandes, y fue ahí donde di un brinco, creo que ahí exponencial, el tema laboral y de oportunidad de trabajo, de haber estado en aduanas, logística, y ahora es un recinto fiscalizado. O sea, lograste cubrir varias áreas porque empezaste de cero en aéreo, fuiste a cubrir la parte marítima y luego te vas a recinto fiscalizado. Y en este ir y venir de las diferentes situaciones, cuando te enfrentas a otra figura, porque platicamos hace ratito, todas las aduanas son diferentes, pero también todos los tipos de operaciones son distintas. ¿Qué fue lo que te enfrentaste ahí cuando llegaste? Ahí un poquito la cultura para mí de entender, la verdad, yo venía del mundo marítimo. En Monterrey estuve en el aeropuerto, y en aquel momento era Braniff, el único recinto que estaba en el aeropuerto, bueno, que hoy es OMA, ahora Vancy Airports, que lo adquiere a OMA. En Manzanillo, pues bueno, veías un TIMSA, Conte Conto no existía en aquel momento, SSA. Primas, tal vez, ¿no?
Sí, sí, Freeman y la de los de Alianza Estratégica, ¿no? Alguno que otro recinto por ahí que había, Ocupa. Ajá. Y cuando llego a Querétaro, con mi ignorancia, una terminal de carga, un recinto fiscalizado, ok, entonces vamos a hacer como a Cipona, nosotros vamos a hacer como una paraestatal, la verdad, con mi ignorancia, de decir, vamos a construir la sección aduanera, que se entrega en comodato y tú vas a habilitar la terminal de carga, ni siquiera hay locales comerciales, estacionamientos, flujos, y el saber que íbamos a competir con aeropuertos pues, de Top. gran calibre, como Guadalajara, como Toluca, Ciudad de México, la verdad no sabía. A veces creo que la ignorancia es buena, porque pues, no hay un límite, no hay un tope, ¿no? Entonces, arrancamos ahí. Yo creo que lo que nos tocó como reto fue que, bueno, venía la crisis de 2009 para 2010, era una bodeguita al principio. La verdad es una gran historia para hacer un libro, esa compañía lo tendría que hacer por todo lo que se vivió. Mucha colaboración del gobierno del estado, porque ese aeropuerto, gran parte pertenece al gobierno del estado, a diferente de los otros aeropuertos que mencioné, sí pertenecen a concesionados o a iniciativa privada, ¿no? Entonces, pues, el apoyo no se siente tanto que el mismo gobierno te esté dando un empujón. Y el mismo Silao estaba limitado en su crecimiento. Entonces, como que detectamos y entendimos los valores agregados de que el aeropuerto de Querétaro es uno de los top del mundo, de Latinoamérica, en infraestructura para recibir cualquier tipo de aviones y 24 horas. Entonces, le sacamos provecho mucho de eso. Hicimos una comunidad. Había 4 patentes. Verónica Valverde, Héctor Carmona Millán, que era el del primer pedimento de ahí ferroviario que llegó, Guillermo Padilla, y llegó una patente de Guadalajara por Bombardier, el OEM de aviones. Y eso fue lo que jaló mucha marca de Tier 1, Tier 2, mucha Cimex. Había mucha industria automotriz, metalmecánica desde los años 90 en Querétaro. Y entonces, pero no había agencias aduanales. Entonces, los importadores no querían llegar. Entonces, yo creo que fue eso. Persuadir y convencer al cliente, al importador, que el dueño de la carga son ellos. No su forwarder, no la aerolínea, o no el agente aduanal. Entonces, también era complejo que el importador quisiera liberar por ahí, si pues no había una patente, ¿no? Entonces, creo que ese fue un súper reto que en equipo se sacó adelante, y creando una comunidad. Todos los agentes aduanales ahí, como que no competían entre ellos para quitarse clientes, sino cómo ayudar y cómo hacer más eficiente la aduana, de ir ajustando los horarios de la aduana conforme a las necesidades locales. Entonces, yo creo que ese fue de las mejores experiencias que he tenido, o de donde se logra sumar en el ecosistema. Y es lo padre cuando hay alianzas, ¿no? Porque pensamos que hay terreno para todos. Y cuando haces comunidad y haces alianzas entre agentes aduanales, entre operadores logísticos, transportistas, consultores, las cosas van para bien siempre, ¿no? Sí, eso es de los mejores. De mi carrera, creo que ahí estoy 2008 hasta 2015. En 2015 veo que ya no podía crecer mucho de alguna manera, o yo desesperado me caso, empiezo a tener hijos muy, muy rápido con mi esposa, y de ahí pido una oportunidad para salir y buscar otras oportunidades, y me llega una oferta bonita de una naviera muy grande, de una área logística de ellos, y yo me regresaba a Monterrey. Para mí era algo bonito, me regreso a Monterrey, a mi tierra, con mi familia, con mis cuates, a un buen puesto, ¿no? Y daban un carro en las prestaciones. Para mí era, no manches, un carro es wow, ¿no? Y da una coyuntura que ya entregando ese puesto durante 3 meses, todo transparente y todo platicado bien de frente, unos compadres de Sonora me invitan a quedarme en Querétaro, a ayudarles en invernaderos de tomate, o sea, pimiento y Órale. alta tecnología, exportación. para 100% exportación. Entonces no sabían en qué me metía, y les dije, es que yo no sé un tomate, ¿cómo? Pues sí, mi familia, del lado de mi abuelo, del lado de mi mamá, se habían producido cebolla, y había producido tomatillo, y tenían campos, pero realmente, y vendían en el mercado Bastos, que ahí creo que ese fue mi primer trabajo, en el mercado Bastos, haber ido a andar de cobranza. Pero de ahí me quedo, y aprender a decir no. Y yo creo que ese es el mejor jefe que realmente nunca entré al trabajo, pero fue el mejor jefe que me... O sea, nunca entraste en funciones a la naviera al 100%. Exactamente. Pero O ya sea, en 3 meses entregando. Y es algo que pues estaría cargándome, como arrepintiéndome. Oye, pues te fuiste por la puerta de atrás, ni supiste decir bye. Pero para mí fue la persona cuando me dijo así muy rápido, muy cortante, ya me dijiste que no, ok, va. La vida es de decisiones. Y hubo años después que me les acerco y me dijo, la vida es de la piel de cocodrilo, se te va haciendo con la toma de decisiones, ¿no? Entonces es una persona que a distancia lo veo y lo admiro mucho, porque fue un gran director, vicepresidente de un forwarder en Japón, mexicano, y hoy está en el mundo fintech, y fue de las personas que más me ha dejado lecciones. Entonces me quedo en ese invernadero de tomate, 100% exportador. Claro que ahí aprendí de finanzas, de créditos con tasa LIBOR, había muy padre el tema había 300 colaboradores, mucha mano de obra de hacer, pues, quitar el tomate con la mano y no romper la planta, y nos cae un crédito fiscal por exportar de más en tonelaje del aviso automático de exportación. En aquel momento no había un límite, tú decías, ok, voy a exportar 300 toneladas, ¿no? Lo que dé. Y si se iban 400, pues se fueron. O sea, no había en el sistema algo que te topara. Entonces, sacar eso adelante en ANAM y en jurídica
Creo que fue un reto muy bueno. Ahorrar en temas de transporte, de transporte personal y de transporte, pero realmente el comprador americano es quien absorbe muchas responsabilidades. Tú le vendías como Xworks, pero tú pones el nombre. Pero creo que fue un gran trabajo también donde aprendí de empaque, de temas de finanzas, de temas de contabilidad, temas de IMSS, Infonavit, CIPARES, cosas que no termina uno viendo, que en la agencia aduanal, un agente aduanal paga, deja tú la nómina, la renta, la oficina, los sistemas, sino todo lo que hay detrás del tema financiero para que el negocio esté caminando. Entonces también fue una muy bonita experiencia. Oye, entonces, ¿has tenido escuela de agencia aduanal, de recinto fiscalizado, aduana aérea, marítima, exportador? ¿Qué más? ¿Qué sigue de ahí? Después de los invernaderos, sale una oportunidad, le pido a un ex administrador general de aduanas una oportunidad y iba abriendo un prevalidador. Entonces, parte de mi carrera, estoy aproximadamente 2 años con él. Echar a andar de ser un prevalidador fue padre. O sea, ahí fue tu entrada al mundo tecnológico. Exactamente. Con en el el recinto prevalidador fiscalizado nos tocó hacer un WMS, que es el sistema de la El regla metal. 238, que guardas todo lo que viene en el manifiesto, bultos, kilos, valores, proveedor, destinatario, y luego en la salida, pues eso mismo, pero le agregas si hubo subdivisión o no previo. Ahí empezamos a hacer algo de ¿Pero trabajaste sistémicas. como en el desarrollo del sistema que iban a operar? En el almacén prácticamente, no que con las ideas, pero prácticamente viendo y compartiéndole cómo operativamente podemos ser más eficiente un clic, o por ejemplo, en la importación no hay RT. ¿Para que a los chavos de la salida del almacén le pones RT en las salidas de impo? Entonces ahorrabas un clic o un error tal, ¿no? Alguna vez nos tocó que en el almacén alguien le pusiera 5 billones de número de pedimento, ¿no? Cuando pues, el campo de pedimento 7 nada más dígitos, es sí, ya. y 7 dígitos y se acabó. Entonces, pues ir haciéndolo lo más eficiente posible fue mi interacción de cómo comunicarme con un tecnólogo, no realmente yo producir código, ¿no? Entonces, ya en el tema de acá del prevalidador, ahí sí fue entender las tripas detrás de cómo opera aduanas y el agente aduanal. Cuando ya veo la historia, que desde el año 2000, 2001, empiezan a crear esta figura de se digitaliza el mundo de aduanas. Anteriormente las asociaciones a través de microondas iban y venían la información, y ahora a través ya de data centers y con una VPN y los bancos, no sé, BBVA, Banorte, Almex. Te tocó Almex. la implementación del pago electrónico. El PC entra, si no me equivoco, para 2000, porque el COVID UCM entró como en el 2011, por Sí. ahí. Y el pago electrónico centralizado, el PC, pues Como 2015, 2000, sí. por ahí debe ser. Entonces, hacer las VPNs, las tras bambalinas por temas de seguridad, hablar con cada banco. No sé, si un Banamex tienes que hablar desde Singapur para que te habilitaran por seguridad esa conexión, ¿no? Órale. Y ir a entregar ese servidor, si no sé, vas a Office Max, ¿no? Y compras esa computadora negra anterior a ese cajoncito, irlo a entregar físicamente a Triara y a Telum, que son los data centers, esos bunkers, donde están en zonas donde no tiembla o donde no hay inundaciones, para que los servicios nunca se caigan o hay intermitencia. Fue bonita experiencia de poder entender cómo... ¿Y cómo convences a los agentes aduanales, ¿no? De utilizar otro prevalidador? En aquel momento el valor agregado, la verdad, con la persona que yo trabajaba y que me dio esta oportunidad, creo que como visionario empezaba el expediente electrónico. Empezar a guardar tu COBE, tu UCEM, tu EOL, tu pedimento y hacer el expediente electrónico. En aquel momento pues no se veía, y ese prevalidador de donde él venía era empresa de paquetería y mensajería. Entonces realmente no agregabas valor porque el importador pues, no le requerían esto, ¿no? Entonces, ¿cómo convencerlo? Creo que nos empezamos a dar cuenta, o ahí vi, que muchas agencias aduanales, medianas y pequeñas, yo creo que en el mundo de agencia aduanal, que es separar las agencias corporativas, las que sí tienen un director de tecnología, un gerente de infraestructura, ventas, transporte, área de pricing y todo, ¿no? Con la agencia aduanal mediana, pequeña, que está muy enfocado en su cliente y sí cuidándolo, como que poderle solventar. O sea, hay 2 tipos. La que tiene el gobierno corporativo, mucho más establecido, y las pues que son pues agencias Como las pymes. familiares ¿no? de alguna manera, y ellas, cualquier cosa que les puedas, o cualquier proceso que les puedas ahorrar en cuestión de desarrollo tecnológico, creo que era parte del valor agregado. Oye, yo te ayudo y yo te hago lo que tu gerente no tiene el conocimiento, no conoce ese tipo de lenguaje o esa infraestructura. Entonces creo que ha cambiado mucho, ¿no? Lo que ha pasado de 2015 a hoy en tecnología, y nada más específicamente lo que ha pasado de 2025 es otro. O sea, ¿tú crees que la tecnología en el mundo aduanero ha avanzado en los últimos 10 años de una manera muy veloz o ha sido lenta? En aduanas, que ahorita pues sí estoy cerquita del mundo de aduanas los últimos 5 o 7 años, yo creo que sí ha avanzado.
pero no al mismo ritmo que a nivel mundial está pasando, ¿no? La implementación en México, la adopción, o sobre todo el creérselas de que pues, se puede usar este tipo nuevo de lenguajes, porque pues muchos gerentes o directores de tecnología, pues no todos se han adaptado a lo que ha pasado en el último año. Entonces yo creo que un choque cultural era de pues quien empezó con COBOL o quien automatizó un gran Excel para su propio uso en su propio cliente. In-house. A esos desarrollos in-house, creo que eso es lo que ha pasado. Yo sí creo, y más lo que hemos vivido en estos últimos 2 años de impacto, de los grandes corporativos, un cierto rechazo de que pues, si lo hicieron ellos, o sea, nosotros como compañía, llamarle startup, ellos también lo pueden hacer, ¿por qué no? Ok. Y de otras agencias dicen, no lo ocupo, mi cliente no me lo pide, entonces ¿para qué voy a implementar esto, no? Entonces, eso es lo que hemos visto o sentido. Y eso se ve mucho a lo que tú comentas, ¿no? De que lo hemos platicado aquí, hay un cierto porcentaje de agencias aduanales que manejan estas grandes empresas y el gran volumen, y hay otras que manejan la pyme, que a lo mejor no mueve tantos contenedores al mes. Entonces dice, pues no me piden ciertos sistemas, que al final del día sí sería bueno subirlos a todos al mismo barco de la automatización, pero dices, pues a lo mejor no me costea pagar un sistema si mi operación no da de sí, ¿no? Sí, ¿qué tan cara crees? O sea, ahí, excelente pregunta. ¿Qué tan cara es la automatización o la tecnología a empresas que no, o agencias que no han desarrollado o les cuesta trabajo cambiar ese chip tecnológico? Yo creo que ahorita es muy caro no intentarlo cambiar porque pues te están comiendo el mercado, los otros agentes de análisis, los medianos y pequeños sí buscan exigirte un poquito más, pero así costas de automatizar, me tocaba clientes que si te pedían, oye, después de validar y pagar, pues cualquiera puede validar y pagar, no es como en el fútbol, cualquiera puede meter un gol, ¿no? Puede ser feo con la espalda o con la cabeza sin querer. Puede ser autogol. Pero lo quiero meter el gol bonito, ¿no? Después del gol, si me auditan 5 años después en compliance, quiero tener el pedimento bien alojado, que no se auditen. Entonces, sí nos tocó agentes aduanales interesantes en Querétaro. Oye, por favor, en la notificación de arribo, genérame un TXT que sea con UUID y de alguna manera yo ya precapturé y le avisé a mi cliente. O sea, cosas chiquitas que le empiezan a simplificar al capturista, a la entrada. Otros que pedían es, oye, yo quiero conectarme con Oracle, quiero conectarme con SAP. Me tocó otro de JD Edwards, que son ERPs, para que todo lo que se timbrara, pasa mucho en operaciones marítimas, aéreas no tanto, pero que los anticipos del importador se quedan ahí dormidos en la agencia aduanal 30, 45 días y el equipo contable no puede cerrar el mes, ¿no? Sí. Entonces, en las cuentas, ¿no? Cosa diferente a aéreo que estamos comprobando, ¿no? Revalidación y la maniobra del recinto rápido en 24, 48 horas, peor escenario. Qué veloces, ¿eh? Ándale, y eso Por eso dice Tony que mejor aéreo. Es que Querétaro levantó el estándar cañoncísimo de facturar 3, 4 horas después, ¿no? Pero Frontera Norte también, la cuenta americana, integrarla muy rápido. Pero yo creo va a ser el tema de automatización, el tema administrativo, que es de lo que más duele en el mundo de agencia aduanal. El tema operativo, pues yo veía un ejecutivo de cuenta en una remesa, puede hacer 20, 30 remesas por día, pedimentos individuales, pues un ejecutivo puede hacer entre 6 a 8, dependiendo del nivel de cantidad de partidas. Entonces yo creo que el nivel de México es complejo, de que ¿qué quieres automatizar? La entrada a la bodega, quieres automatizar el previo, quieres automatizar la clasificación, quieres automatizar la captura. Que ahí en el mundo logístico yo me he dado cuenta que ya hay mucha tecnología, no sé si mucha, pero ya un poco más de oferta en automatización de CEDIs, de entrada de mercancía y salidas, pero aún no hay tanta tecnología en el mundo muy, muy anichado del comercio exterior que ahorita nos platicarás que es como ya más el despacho. Yo no conozco tantas, ¿no? O sea, en CEDIs de cuando llegan las cargas a los residuos fiscalizados que los suben a los racks, ahí yo ya me he dado cuenta que ya hay más tecnología, pero en el despacho sí me he dado cuenta que estamos como 1 o 2 pasitos atrás. Sí, a automatizar ese proceso de la captura del pedimento, creo que de dónde viene la información. Si la información viene de origen limpia, viene bien estructurada por el forwarder, que son las áreas de oportunidad, por la aerolínea o el mismo transportista americano que va y te deja la caja. Entonces yo creo que aquí, si dividimos la operación aduanera, lo que es el aéreo, lo que es el marítimo contra lo fronterizo, el ferroviario no tengo nada en contra, encantado, es una super operación, y operaciones virtuales que son otro tipo de operación, así como los charters o los OBCs. Pero yo sí veo, esto es lo que dices, en aéreo y marítimo está el recinto fiscalizado. Le dan una entrada y de aquí a que la gente va y la ve. El almacén tiene buena tecnología. Normalmente son corporativos internacionales o empresas que pusieron un WMS
como que no hay mucha desviación de su proceso. Ajá. En el de la bodega americana, ahí donde puedes consolidar referencias y es donde entran los sistemas de pedimentos mexicanos o sistemas de tráfico, que aquí ahorita pues, me siento muy contento de, pues, por los años que tenemos en la industria, poder conectar con ellos, de decirte un Ado Asís de Alejandro Pascal, un Slam de Ociel Pérez, Simplus del señor Juan, el señor San Román, que tiene muchos años en Darwin, en Tijuana, un caso de éxito, una consolidación pero yo le pido un premio de vida, el señor de casa, el señor Fernández, que ahorita pues, fue adquirido por CargoWise, una empresa australiana que está comprando muchas empresas en del extranjero. Y así posiblemente estoy dejando uno que otro sistema que se me está yendo ahorita de mi cabeza. Ahora Global MSP, ahora la necesidad tecnológica de las manifestaciones de valor, que anteriormente era un documento en papel que nadie le ponía atención, se quedaba guardado con la factura. Entonces ahora que es parte del proceso, son de las áreas de oportunidad de automatizar. Julio, ¿tú crees que, bueno, que yo lo veo así, cuando hay algún tipo de cambio en la legislación aduanera, llámese como se llame en materia fiscal o en materia de comercio exterior, yo creo que nos obliga a automatizar. Yo me voy hacia atrás cuando inició lo del COVID, ¿no? Que decían, ¿cómo es que voy a tener que volver a transcribir la factura en BUSEM y posteriormente voy a tener que volver a capturar el pedimento? Y entonces empezaron estos sistemas a decir, no, vas a capturar nada más el COBE y el COBE te va a generar tu pedimento de manera automática. Entonces, el cambio nos hace querer buscar la forma de ser más eficientes en el proceso de la pedimentación y del proceso aduanero, que lo mismo está pasando ahorita con la manifestación de valor, que hay desarrolladores que dicen, bueno, pues de la misma información que ya capturaste del COBE, que va a generar el pedimento, pues también parte de esa información se va a ir a la manifestación de valor, ¿no? Sí, ahorita con eso yo creo que te obliga el cuadro normativo, es quien te empuja y que quieras innovar antes del cuadro normativo es que le ganes al proceso, a la trazabilidad, bueno, ahora que le llaman materialidad. Entonces yo creo que sí, esa es una área de oportunidad que yo creo que le vimos. En Querétaro vivimos una crisis en aquel momento, nos quedamos sin avión en esa terminal de carga y entonces se reinventó esa aduana y sección aduanera con tránsitos fiscalizados. Tuvimos que ir por la carga a otras aduanas para traerla, ¿no? Y se aprovechó una coyuntura. Okay. Y entonces fue un caso de éxito porque cuando sale el COVID BUSEM y los incrementables, a veces los almacenes te tardan mucho en darte la data de cuánto pagaste del flete para declarar los incrementables. Entonces nosotros teníamos como almacén acceso al manifiesto y veíamos los incrementables del flete. Entonces aprovechamos eso, entonces le ganabas tiempo. Entonces yo creo que ahorita lo que mencionas, o te esperas a que el cuadro normativo te empuje y te obligue, o tú con áreas de cómo ser más eficiente le ganas. Pero que ahí cuando el cuaderno normativo te empuja es porque ya el mundo tendrá 2, 3 años con estas nuevas tecnologías. O sea, la ley cuando ya te empuja es porque el mundo ya avanzó. Así es como se ha visto. Esto que dices ahorita, el año pasado tuve la fortuna, la verdad me siento bien afortunado de haber ido a 14 países el año pasado y fuimos 2 veces a la OMA. Okay. Y ahí nos metimos y nos colamos, ¿no? Sin permiso, pero pues bueno, tenemos gafete de visitante, ¿no? Y fue lo que tocaron. El cuadro normativo, a final de cuentas, como es sector público, no quiero decir la palabra que sean lentos, pero hay tanto análisis, tanto proceso, que hay presupuestos, planes y de implementación. Entonces, cuando esas tecnologías se están planeando durante 1 o 2 años, ya lo desarrollo ya en una nueva tecnología. Sí. Entonces, eso creo que lo que mencionas tú, de que de aquí a que suceda, ya le ganó la nueva tecnología. Sí, por ejemplo, en Europa se habla de los aranceles de huella de carbono, etcétera. México aún no normativamente no ha volteado tanto. Cuando llegue es porque ya el mundo habrá permeado mucho más esa, no sé si pensamiento, esa ideología. Por eso me doy cuenta que es un poco más lento, porque sale de la OMA o de la OMC y hasta que permea en las leyes de diferentes países siento que es un poco más lento. Sí, que tardan en llegar. Ahí está la Organización Mundial de Comercio, ahí está la Organización Mundial de Aduanas, y acá en Latinoamérica, pues bueno, hay ciertas áreas que nos deben de estar empujando y representando ya, pero creo que es uno de los gaps que hay de que llegue aquí esas nuevas normativas. Oye, Julio, y para pasar a un tema que traemos aquí pendiente y que nos gustaría saber, ¿en qué momento surge Aduanap? ¿Qué momento surge Aduanap? Saliendo del recinto fiscalizado y después de los tomates de los invernaderos, hay una oportunidad ahí bonita de una agencia aduanal que se integra a un freight forwarder de manera legal, acomodan esos contratos para que puedan ser como una patente dedicada a ese freight forwarder. Entro con esa agencia aduanal y yo venía de un mundo de un grupo aduanero donde era una sociedad con muchas patentes, un solo sistema, un solo criterio de clasificación en todas sus aduanas, y llego a este grupo y veo un área de oportunidad
porque había 25, pero ahora corresponsales. 3 o 4 sistemas de captura. De CASA, Darwin, Aduanasoft. Y los anexos 24-31 eran, perdón que lo diga, un desastre, ¿no? Cada agencia, cada oficina lo captura como pudo y los clientes empezaban con reclamos, ¿no? Y lo que me estás dando, yo te doy la vuelta con el data stage, ¿no? Entonces fueron áreas de oportunidad y había vendedores comisionistas que respeto y admiro porque pues, han hecho otra parte del trabajo que la gente aduanal lo complementaron. No quiero decir, seguramente antes con mi inmadurez decía yo el vendedor comisionista como si fuera alguien malo o alguien apestado, pero cuando llega alguien de Estados Unidos y ve que esos usuarios no son parte del grupo, tal, como que lo vean diferente, ¿no? Entonces hacerles entender al extranjero cómo se operaba en México fue complejo. Y ahí sale Aduanap de esa área de oportunidad, de cómo transparentar el comercio, las cuentas de gastos, la compra, que el importador decida con quién quiere operar y no porque el comisionista lo llevó a donde le convenía y listaba la comisión, ¿no? Entonces, de ahí sale Aduanap, le llaman un aha moment. Ajá, se me ocurrió. A mí estos momentos que me gustaba ir a entrenar o a correr en la colonia, aparece agencias aduanales, me invitaban, oye, vente, eres buen gallo para vender, ¿no? Sabes conectar con importadores y les dices pues, la neta, ¿no? Aduanetas. Entonces, no me llevas, o sea, soy fuerte en esto, no tenemos recinto fiscalizado, yo no tengo créditos con los lavados de contenedores y yo no tengo burreros para los arrastres, pero somos buenísimos en aéreo. Ok, entonces cuando llega un cliente, tengo esta necesidad, me duele esto o quiero importar por primera vez, los llevamos al agente aduanal ideal. Entonces yo era vendedor comisionista de la agencia aduanal que respetaba y admiraba y un día que traíamos negocios de venta cruzada, de fletes, de seguros y de la agencia aduanal, les digo, oye, Aduanap es una app de aduanas, yo como vendedor me multiplico 24 horas en diferentes idiomas y entonces puedo acomodar a la gente aduanal al importador donde le convenga y a la gente aduanal le caen ventas del tipo de cliente ideal que quiera. Quien quiera dar 60 días de crédito, quien quiera dar 90 días de crédito, quien sí tiene Oracle, quien sí tiene SAP. Entonces, cuando platico esta idea, en donde representaba para esa mega agencia aduanal, ponerla en la lista número 1. Es el más fuerte, que tiene mayor infraestructura, mayor compliance, tiene créditos y todo. Y homologa. Exactamente, para los clientes grandes. Y la chiquillada, perdón que le diga así, pero sí, me encanta atender a estos clientes que a veces son indefensos y no saben que es una revalidación, que es una garantía, porque... Sí, que tiene más tiempo darle acompañamiento a un cliente o una empresa más chica que para otro vas a representar el 1% de su operación, ¿no? Entonces, les platico la idea de Aduanap y me dicen, no nos gusta la idea. Y entonces, yo me quedo con muchas ganas de volver a... Pero ya la estabas desarrollando, No, o sea, nada. un día despertaste o... Corriendo. O sea, así, corriendo dijiste... entrenando. En el maratón. Hiciste una aplicación que tenga tipo directorio aduanero, ajá, Marketplace. y ahí puedan ver qué agente aduanal se adapta a las necesidades del importador. Era más o menos la primera, la idea inicial. Ahí pero no tenías conocimiento de programación, o sí ya nos comentaste que tuviste un acercamiento, pero no lo que conlleva desarrollar una app como está actualmente Aduanap. Tal cual. O sea, en el mundo de emprendedores, le llama estos de Silicon Valley y es cositas de que hay muchos startups, te dicen, hazlo no escalable. Empieza por lo que nadie quiere, empieza feo, o sea, aunque se vea gacho, empieza con una hoja de Excel. Un HTML. Empecé peor, con un bosquejo y gracias a Dios he podido tener gente que hay un aprecio y mentores. Nunca he dejado de aprender en esa parte de acercarme a alguien más, pedirle consejos a mi papá en temas aduaneros, logísticos, financieros. Pues bueno, pues es abogado y ya lo empecé a hacer muy tarde cuando empecé a pedir consejos en casa, pero creo que aquí fue donde la palabra Aduanap, una idea, le hablo a mi hermano, oye, Aduanap creo que pinta para hacer algo muy grande, no que fue, creo, ahí me la creí fuerte y le dije, por favor, regístrame esto. Y me dice, yo soy abogado mercantil, soy abogado familiar, yo no le sé esto del INPI. Me pasa el teléfono una abogada y esto así de la nada, sin tener ni un bosquejo, nada más sí me sentí culpable a los agentes aduanales que me invitaban a colaborar de manera externa con ellos. Yo no quería vender, perdón que lo diga así, chile, dulce y pozole, ¿no? El agente aduanal chiquito, el mediano, el grandote. Y hay agentes aduanales que son fuertísimos en un puerto y tienen yate y tienen recinto fiscalizado, pero no son fuertes en aéreo y no son fuertes en ferroviario. Entonces yo no me sentía cómodo haciéndoles como que el feo, ¿no? Entonces ya en Aduanap dije, una app de aduanas, claro, 24 horas me multiplico porque me cabían 40 clientes en los brazos y cuando quería para cuidarlos, la cobranza, cualquier necesidad nueva y todo era a través de la clasificación. A ese tipo de clientes yo les clasificaba antes, les hacía más o menos un gasto. Vienen un contenedor marítimo de 40 pies, van a ser 7,000 pesos de maniobras, más la entrega vacío.
Traiji, no traiji, y así fui desarrollando ciertas verticales, los clientes, y haciendo es como, hacía lo que un vendedor no hacía, ¿no? Me criticaron inclusive que yo era un consultor, pues yo no me considero que tengo un renombre de consultor, y entonces a través de una página de internet en diversos idiomas, y creía que con la clasificación iba a llegar a más. Y hoy, pues bueno, Aduana pues ya es una realidad, y así empieza Aduana. Muchos ya saben qué es o la importancia de la clasificación, pero Julio, repítenos o ilústranos un poquito de por qué la clasificación es tan importante y de ahí emana todo el despacho aduanero. Claro. En aquel momento, para mí, cuando trabajé en este forwarder que tenía la agencia aduanal y que es adquirida por los americanos, iba a áreas de oportunidad donde se quejaba el cliente, se quejaba el comisionista, los vendedores de fletes se enojaban con los de aduanas y los de aduanas no querían compartirle los clientes a sus compañeros de fletes porque iban a perder a los clientes. Yo, porque ven con un background operativo, sin ser experto en compliance de mi lado, hoy tengo una gran socia que es experta en compliance, que es Jessica Iselín. ¿Que también ya estuvo aquí? Mi maestra, sí. Es una verdadera experta. La clasificación para mí se significaba un gancho de venta, en cuestión de gancho de venta o gancho de un disparador de una operación. Porque pues, la clasificación te dice regulaciones y restricciones, cuánto vas a pagar de impuestos y ya, ¿no? O sea, realmente La semillita. La semillita es lo que arranca una operación. Y entonces, cuando construimos Aduana, era preguntarles primero, oye, ¿de dónde viene tu embarque? ¿De Asia, de Europa? Oye, ¿qué Incoterm traes? ¿Y qué clasificaciones? Con esas 3 preguntas ya sabíamos Más o cómo menos. viene la pedrada. Sí. Si es aéreo, si vale muy poco o viene por fronterizo. Y entonces ya podíamos ir a desviarlos por ciertas aduanas o ciertas agencias aduanales. A orientarlos qué es un encargo conferido, qué es una carta encomienda, que bueno, hoy más que nunca que estén con opinión positiva y Domicilio fiscal localizado. Entonces así empieza Aduana realmente a tu pregunta. Oye, y Aduana App, en ese entonces tú la veías como un marketplace del comercio exterior. ¿Y cuál fue el primer paso? O sea, registraste el nombre, buscaste desarrolladores, programadores. Prácticamente ahí se la platiqué en aquel momento a esa agencia aduanal, que en esa agencia aduanal me comentaron que no era viable porque competía con su modelo de negocio. Lo puedo entender hasta cierto punto, en el cual clientes que ya tenían actualmente como cautivos ahí podían venir a la plataforma a buscar otras opciones, ¿no? Y irse con otra gente aduanera. Exactamente. Entonces, sí los entendí y la verdad creo que en aquel momento, pues bueno, hicimos un buen acuerdo de poderme, que me acompañaran los clientes que confiaban en mí como vendedor. ¿Y qué hago? Primero que nada, bueno, buscar la página de internet, ya sabes, el .com, el .com.mx o .mx. Y a la par seguías vendiendo. A la par seguíamos vendiendo, exactamente, como comisionista nada más. Y ya empezamos hacemos un equipo, platico ahí con una abogada, con un científico de datos, que el futuro de estos son muchos. El tema de los datos, el comportamiento de la información. Y constituimos y prácticamente arrancamos, pero eso fue como septiembre. Hasta diciembre hacemos una transición y ya hacemos el acuerdo de yo soltar mi correo anterior y que los clientes ahora vean en una nueva plataforma, una nueva facturación, pero siempre muy claro el tema de compliance. Aduanap no factura honorarios aduaneros. No somos sociedad civil, no estamos registrados como agencia aduanal, ni lo queremos hacer porque no queremos perder neutralidad con el mercado. Entonces esa parte sí la tenemos bien clara desde el principio de poder sumar valores agregados en la plataforma que la agencia aduanal no podía tener, o factoraje, o meter sistemas, cosa que la agencia aduanal no tenía en su momento. Ahí aún ya no existía la clasificación o ya podía empezar la clasificación aduanal. Te ríes y me darías un zape o No, llorarías. nada. Pero en el mundo tecnológico tienes que empezar por scratch, de cero. Te dicen, si no te da pena lo que construiste al principio, no intentaste nada, ¿no? Hay una plataforma de tecnología, así como hay frameworks y hay lenguajes para construir hoy tecnología, hoy más fácil o más rápido. No es cierto, no es fácil, es más rápido que nunca. Estoy con una tarjeta de débito, una persona puede dar una instrucción, un prompt y ya tienes una app. Claro, esa app de aquí a que se conecte, que tenga seguridad, escalabilidad, APIs y todo, ahí es donde ya se pone bueno. La tecnología rápida no está tan buena, ¿no? Pero en aquel momento había, en el mundo de emprendedores, hay una cosa que se llama MVP, Minimum Viable Product. O sea, echa a andar un producto y a ver si la raza le gusta. Ten un product market fit, o sea, que el producto pegue y te rebase la demanda. Y bueno, Customer Acquisition Cost, ¿cuánto te cuesta adquirir a un cliente? Y el Lifetime Value, Lifetime Value, ¿cuánto te dura un cliente que te... Oye, de hablar en Incoterms empezaste a hablar ya en términos... Del mundo emprendedor, del mundo tecnológico. Tecnológicos. ¿No?
Eso fue, yo creo que de lo complejo, porque iniciamos con una plataformita en aquel momento se llama Bubble. Bubble es una plataformita para ayudar a emprendedores a que lanzaran algo, como tu primera página de internet y que puedes hacer un scroll up, scroll down, y pusimos un gallo, pusimos un pepino, o sea, entonces como un niño chiquito que le vas así pegando al juguete y se van abriendo cositas, así se iba abriendo capítulo y se iba abriendo partida, subpartida, ¿no? Y encontrar faltan notas explicativas, notas nacionales, reglas complementarias, reglas generales. A todo el universo. Sí, la verdad es una burla lo que teníamos al principio. Pero pues hay una inversión, una primera inversión y decías, bueno, pues ya está, ahora vamos a ir a levantar capital, ¿no? A creer que vamos a convertirnos en esta compañía escalable, global, mundial, que está teniendo un problema que casi nadie se atreve a tocar, que es una vertical, se llama aduanas, que es tan técnica y que hay temas de subvaluación y que hay temas de contrabando y que hay temas de comunicación entre sistemas y te podremos nombrar, hicimos un Canva, gracias a un gran mentor que tenemos. Y él me dijo, Julio, 3. Hay gran aportación, Julio, porque en las universidades, cuando a veces te dan materias de negocio, te dicen, haz tu Canvas. Y nadie le toma atención de fortalezas, debilidades, bla, bla, bla. ¿Es muy importante o no es tan importante? Yo creo que fue, hace rato te decía, tengo un TDA ahí fuerte. Creo que se me salen muchas ideas a la vez. No quiere decir que todas sean buenas, pero luego hablo de 3, 4, 5 temas y al final de cuentas todos se hilan. Entonces yo creí que era un autismo. Entonces a final de cuentas ese Canva me ayudó a poner en blanco y negro. Y había otro mentor que me decía, tú eres un integrador. Y yo creo que ese Canvas ya la verdad, yo fui un muy mal estudiante, distraído por mi tema. Chócalas, Julio, chócalas. Entonces, ay, qué hijo. Entonces, creo que esa fue la área de oportunidad de realmente todas estas ideas, toda esta basura o cosas de contribución. Ruido, ponerlo estructurado. Enfocarlo Y crear hipótesis. Y pues de todas las áreas de oportunidad que hay en aduanas, que pues, yo creo que documentamos como 40 o 50 áreas de oportunidad, cuál sí es una que puedes crear un modelo de negocio, que sea rentable, que contribuya y que sea escalable sobre todo, ¿no? Y fue la clasificación. O sea, hace rato que decíamos de procesos, ¿cuál? La facturación, mejorarla, timbrar más rápido facturas, devolver saldos a favor más rápido al importador. La clasificación es un tema pues, estándar global mundial y fue en el que nos metimos, mucho sin perder la esencia principal de la compañía, que es generar ventas nuevas, atender al cliente que nadie le iba a poner atención. La clasificación fue un tema que pues nos ha llevado a más lugares, ¿no? Y yo siempre he pensado que la clasificación es lo más importante, no solo porque te dice qué arancel vas a pagar, sino porque puede que haya una empresa o una pyme que puede pagar el arancel, pero no pueda cumplir con la regulación. Entonces, se vuelve incosteable al momento de que compras algo de $500 y la NOM te va a costar 26. Entonces, dice, si yo hubiera sabido la fracción arancelaria desde su inicio, posiblemente no hubiera comprado esto de $500 porque no sabía que tenía que cumplir con la NOM 01. Entonces, la fracción arancelaria es lo más básico, ¿no? Sí. Si no hay fracción arancelaria, no me importa que me digas cuánto pesa, cuánto vale, de dónde a dónde viene, porque realmente no vas a saber si es viable o no es viable la operación. Y ahí la pregunta del millón. ¿Cómo una inteligencia artificial va a determinar o va a clasificar una mercancía con la enorme complejidad de tener una clasificación? Porque no en vano, hablo en México, los vistas aduanales siguen siendo grandes conocedores de la materia arancelaria, que una tecnología pueda equiparar la cuestión, vamos a decir que la palabra sería artesanal, un procedimiento artesanal para clasificar mercancías. Eso que mencionas creo que es lo más delicado por el tema emocional, por el tema de cambio generacional que estamos viviendo. Hoy antes en la carretera, yo admiro mucho a Elon Musk, que tiene lo de Grok, Sam Altman con lo de OpenAI, ChatGPT, pero lo que está haciendo Demis Hassabis con Google, que es Gemini, y lo que ellos crearon, es como Darío Amodei, con tema de cloud, que es Anthropic, y así está. ¿Qué son las inteligencias artificiales actualmente? Son los modelos Creo que es de Facebook, si me equivoco. Meta es de Facebook, perdón. Meta de Facebook, Qwen y DeepSeek de los chinos, y por ahí seguramente se me está escapando alguna más por ahí. Esos tipos de modelos de tecnología. Hoy que venía en la carretera, estoy mucho en Twitter, o en lo que es ahora X, y Sam Altman menciona, con todo el respeto a la gente que ha hecho código, como decimos, tirado código, las líneas de código históricamente, los admiramos porque hoy la tecnología se hace gracias a ustedes.
Entonces creo que es esa analogía de respetar al programador ingeniero de hace años, que con todo respeto lo que se tardaban 6 meses, hoy se hace en 3 o 5 días. Lo que se hacía un año, hoy se hace con menos personal y se hace en semanas. Lo mismo digo en la clasificación arancelaria. Sí nos tocó este tema de un choque cultural, porque por más que veníamos a sumar, deja tú la amenaza que pudimos llegar a ser para una gran agencia aduanal por el choque de mercado de venta, sino para el usuario experto de un trabajo manual, ¿no? Yo ahorita aquí hablo, no sé, la TIGE con las 8,000 y tantitas NICOs que hay. Pues a final de cuentas es un trabajo manual y la IA la inteligencia artificial vino a acelerar los trabajos que son manuales. Entonces, pues la clasificación, hay reglas, hay formas de ir descartando, aplicando la merciología, o un experto mundial me dice, hoy te falta la hermenáutica también para poder descartar esa no me la sabía, de manera correcta. Está el doctor Álvaro Fernández, que es parte del consejo de la OMA, del consejo de clasificación, y Osiris de República Dominicana, que son expertos globales, o sea, que han hecho libros, y un libro que hicieron, no recuerdo si hace 4 o 5 años, ChatGPT, creo, si no me equivoco, hiciste a partir del 2022, dice, la IA no va a poder con estas clasificaciones, ¿no? Porque no tiene la capacidad de descartar. Adelante. No, bueno, no te dejo terminar, Julio, porque ahorita te voy a decir algo de chat, pero te dejo terminar. Entonces, nosotros al principio tuvimos este choque aquí en México, sobre todo porque a diferencia de Estados Unidos, que el Customs Act, que en Estados Unidos el importador dice, esta es la fracción, y el agente aduanal, a mí me protegen y pues la que tú digas. Y ve y búscale en hts.gov y la que más se parezca. Sí, es muchísimo más. O sea, yo recuerdo, o sea, me tocaba trabajar con los vistas y él decía, a ver, métete a esta página y le vas a poner tal nombre y de ahí vas a sacar, o sea, la fracción arancelaria americana es la que encuentres. La que encuentres. Y si se parece esta, no importa que sea tornillo, puede ir en partes para motor. Aunque sea tornillo, pero pues también puede ser parte para un motor. Y en México realmente es muchísimo más estricto el sentido de lo que nos dice la fracción arancelaria, ¿no? Porque en Estados Unidos, por después del septiembre 11, si no me equivoco fue 2001, yo estaba en secundaria, me acuerdo que hubo un huracán en Nuevo León y llovió muy fuerte y no fuimos a la escuela, por eso me marcó mucho ese tema de septiembre 11. En Estados Unidos que metieron el tema, bueno, ahora OEA, BASC o CITIPAT. En México como que su enfoque es más en seguridad, pero el día que te agarran en Estados Unidos... sí, es más estadístico el tema de la fracción arancelaria que... Y aquí en México es más recaudatorio o proteccionista. Entonces, este tema de lo de la clasificación en México, tuvimos la fortuna que hubo un primer concurso de no intervención humana que organizó la DAM. Ahí nos conocimos y competimos. Y la verdad, haber estado en ese stage, o en ese que nos hubieran auditado Mónica de Carem, que es una gran experta, el agente Donald Antulio, experto, ahí en Reynosa, él está. Y el Vista, Segreste, de Anierme, el Vista Bustos, de CLA, haber estado con estos top de México, que seguramente estoy omitiendo un par más que son expertos para otros de otra generación, que nos pusieran el tú por tú, entre otras herramientas que hay en el mercado y nosotros, y poder defender la clasificación. No como un metabuscador. Yo ahorita en México pues ahí están esas herramientas. Vas y buscas una clasificación de algo que se declaró entre un universo y ve tú a saber quién y cómo se clasificó, está bien o mal. Esos mismos competidores te decían, pues tú dime. O sea, tú encuéntrale. Yo te dije 10 opciones, tú encuéntrale. Y el agente aduanal, no, oriéntame, ayúdame, dime por qué. Entonces empezamos a construir este modelo que tengo un socio de nombre Uciel. Para mí es un ángel que vino a levantarnos lo que era Aduanap originalmente. Y construyó este LLM, Large Language Model que le llaman, que hoy la inteligencia artificial o los expertos matemáticos y de algoritmos te dicen que los LLMs están limitados. Están limitados a lo que hay de data en el mercado y empieza a alucinar la tecnología. Entonces, que si hay un RAG... Que es muy famoso en la inteligencia artificial, las famosas alucinaciones. Dependiendo cómo lo construiste. Entonces, eso empieza a complementar modelos. Agarras lo bueno de Gemini, ¿no? Para una cosa. Agarras el bueno del otro. Entonces, empieza a complementar. Esa es una mezcolanza. Ese es donde se empieza a complicar. Ahorita cualquier persona métanse a Gemini, a Google y pone, dame la clasificación arancelaria en México de tal. No te la da. O te encuentras... Yo le puse a chat, es más, hagan, que están viendo este episodio, pongan, clasifícame unos caballos deportivos y se los va a mandar al capítulo 1. No les voy a decir la clasificación porque tienen que ponerse a estudiar y los debería mandar a otro. Y Aduanap, mediante preguntas, te otorga mucho más cercana la clasificación. Y es que mucho tiene que ver con lo que alimentas, ¿no?
O sea, que viene siendo notas explicativas, notas nacionales, reglas complementarias, reglas generales, el cómo aplicar la merciología, el tema de hermenéutica, y la forma en la que lo construyes, porque ahorita, pues no sé, fuimos con un experto, fuimos con una aerolínea y tienen sus expertos en clasificación, tienen problemas de rotación de personal, un chavo de 23, 24, una chava de 25 años, aprende a clasificar del experto y pues ya se va a ir a un trabajo que le van a ofrecer pues, un sueldo mucho más alto porque sabe clasificar. Entonces, tienen un problema de rotación y nos dicen, metan su herramienta aquí con nosotros porque tenemos un problema grave de rotación. Oye, tenemos el experto que ya se va a jubilar en 3 o 4 años y no tenemos cómo compensarlo. Esta herramienta Y es que aparte la clasificación al salario yo pienso que es una vocación, porque yo creo que es como los sacerdotes, estamos a veces escasos de clasificadores. Muy. Entonces, no cualquiera se avienta el tiro de clasificar, porque aparte pienso que la clasificación es para personas que son muy estudiosas y que les gusta mucho estar analizando cosas. Y a lo mejor hay gente que sale de la carrera y le gusta más la logística o le gusta más la operación aduanera. Entonces, yo creo que el tener una herramienta te facilita muchas cosas. Ojo, que siempre tiene que haber pues una persona que es la que va a analizar los datos que le arroje la herramienta, ¿no? Que es ahí donde empezamos a desviar el lenguaje, a decir, o que acomodarlo de un tema siempre sugerido, te adelanta trabajo, te elimina el cuello de botella, el importador puede evitar errores de pedir algo que causó abandono. México, si puedes ver las aduanas de Monterrey, Querétaro, Guadalajara, me tocó visitarlas el año pasado, y el almacén está 80% está, pues tú lo conoces. Sí, más de lo que usualmente tendría que tener en el tema de abandonos. Entonces, esto se pudo haber prevenido si se hubiera anticipado, ¿no? Entonces es lo que queremos intentar con este tipo de herramientas. Ahora, ahí, Julio, como tú lo dices, hay cuentas grandes, cuentas, no nos gusta decirlo, a lo mejor un poco más pequeñas, chiquitines. ¿Qué aporte le da ANAP? Depende el volumen de carga que maneje tanto el importador o a la agencia aduanal. Mira, aquí nos ha tocado ahorita, así en el mundo, volviendo al tema tecnológico de startupero, se dividen los segmentos, pues business to consumer, ¿no? La persona física o la pyme. El business to business, prácticamente las empresas ya que tienen más colaboradores o más volumen, ¿no? 20, 30 guías por mes. Y bueno, business to government, que viene siendo ya el gobierno, ¿no? Entonces, a ANAP empezamos con el B2C, atendiendo uno por uno, y ya nos empiezan a llegar a la empresa, oye, yo quiero más clasificaciones, yo soy un freight forwarder, oiga, quiero que se me la pongan a... Ya cuando la gente escucha que yo como área comercial tenía esta herramienta y me hacía un valor diferenciador, porque en esa agencia en la que trabajaba, forwarder, y yo conocí un poquitito de nociones de aduanas. Si un vendedor en aduanas vende 4, 6 cuentas, 10 cuentas por año, está hablando de una mensual, que es mucho, porque el ciclo de venta del mundo agencial es lento. De aquí a que el cliente se convence que quiere cambiar o que quieres tú descubrir a un importador un pedacito de su volumen, es complejo. Y a mí en esa empresa que tuve ese caso de éxito de haber tenido 60 cuentas en un año, o sea, ni que fuera Superman, pero era por haberme hecho de un equipo y platicar bien con mi compañero que era el experto clasificador, el que tenía un legado y me orientaba. Sí, esos montacargas son carga, la batería es en la parte trasera. Se me olvidó el nombre de la parte trasera cuando tienen la batería atrás, y entonces es abajo de 3,5 toneladas, sí va a pagar IGI sí o sí. Entonces hubo varias oportunidades muy padres y desarrollar cosas. Digo, ya salió lo de Trump y salieron las tarifas de fentanilo y el tema del acero, textil. La verdad, ha sido una revolución lo que ha pasado en aduanas, y aparte en México con la reforma de la ley, un negocio, o sea, la verdad es un negocio que hay mucha oportunidad y hay para todos, ¿no? En eso. ¿Y la inteligencia artificial va o no va a sustituir al clasificador? Porque yo creo que ese es el principal miedo que tienen las personas. Claro. A veces tendemos a pensar desde nuestro egoísmo de que quiero ser indispensable en el área porque este es mi expertise, y a veces ni siquiera a lo mejor quieres compartir el conocimiento con el que está abajo de ti porque no vaya a ser que luego quiera mi chamba. Y al ya tener una herramienta de este tipo, ¿qué es lo que les recomendarías? Claro. No digo así ahorita, lo digo, no soy un adivino, no tengo una bola de cristal para decirte si sí o si no, porque ahorita si ves, ayer Meta, para incrementar su valor en la bolsa, va a despedir a 14,000 personas, y te dice que todos los financieros, todos los abogados, ciertas áreas que no agregan cierto proceso o valor o dejaron de agregar lo que la IA sí lo puede replicar, sí va a quedar por completo eliminado su rol, ¿no? Claro, ellos tienen que alimentar a ese rol, a ese LLM, por decirlo así. Yo aquí en México, como operamos en México, yo sí puedo decir, ni estamos buscando nosotros eliminarlo,
ni creo que se elimine por completo, porque en México la agente aduanal tiene esa responsabilidad solidaria, ahora más que antes, porque ya no hay prueba fehaciente. Entonces, esa decisión de la fracción arancelaria final o la que se pone el pedimento para validar y pagar, ¿por qué en la agente aduanal, no en el importador? Entonces, pues en México no se va a eliminar. Lo que está pasando en el e-commerce y en ciertas verticales, ¿no? Hay con IMEX aquí en México, con Index Nacional, hay 4,000 maquiladoras, creo que son 6,000, pero son realmente, algunas repiten razón social. Todas las descripciones son genéricas, sus fracciones arancelarias que usan son genéricas. Entonces la autoridad no tiene visibilidad en las IMEX que están cruzando por las aduanas y pues se pudo haber aprovechado en el manifiesto de carga marítimo, el manifiesto de carga aéreo, y hay esas formas de colaborar. Entonces, esto es para sugerir, para mejorar descripciones, para mejorar el tema del e-commerce. Entiendo el tema del fentanilo, eso es fuerte. Yo no desconozco un poco el porcentaje de lo que hay, pero sí mucho viene escondido dentro de la paquetería de mensajería. Entonces, creo que la herramienta de clasificación per se es para un tema comercial, para un tema de mejorar o anticipar. Ya en la ejecución de la operación, pues sí, es el agente aduanal siempre. Sí, porque aparte en el tema, por ejemplo, de los emprendedores, ¿no? A lo mejor van a tocar la puerta de un agente aduanal que tiene un monstruo de clientes y dice, pues yo no me voy a tomar 30 minutos, una hora para checar unas fracciones arancelarias de alguien que quiere comprar camisetas en China, o de alguien que se le ocurrió hoy empezar a comprar AirPods, o de alguien que está buscando en la red cómo empezar a implementar su negocio. Entonces, para este tipo de personas pudiera ser también una muy buena herramienta. Y, por ejemplo, para las agencias aduanales ahorita con el tema de la trazabilidad y la materialidad de las operaciones, pues tener un dictamen que, como lo hace Aduana A, para tenerlo en el expediente del agente aduanal, pues se vuelve una herramienta que también colabora, ¿no? Porque a lo mejor un clasificador, ¿cuánto tiempo se puede llevar en elaborar un documento y hacer un dictamen y copiar, aunque sea copiar y pegar y ir acomodando? Pues ya haciéndolo con inteligencia artificial, pues puede ser un poco más eficiente y dedicarle más tiempo a la revisada en lugar de a la arrastrada de lápiz, ¿no? No, y ahí creo que es una gran ventaja que el clasificador se tiene que esperar hasta ver la mercancía, hasta que hace el previo el agente aduanal. Y con la inteligencia artificial te pueden mandar la foto desde origen para que ya haya un camino, así que la expresión que usa la autoridad, trazado sobre las mercancías que se exportan en el resto del mundo, ¿no? Así es como creo que... Es el tema, la palabra classify que le pusimos nosotros como equipo. Tenemos un equipo de marketing, tenemos un equipo legal, tenemos equipo de project management. O sea, la empresa ya dejó de ser una sola persona y ahora el equipo de tecnología que estamos. Ahorita le denominamos Product Attribute Record. La gente me dice, ¿por qué tanto el inglés? Pues, es un tema que queremos llegar globalmente, ¿no? Sí, porque la clasificación es global. Capítulo, partida y subpartidas de nivel global. Gracias a Dios tenemos un poquito de presencia en Latinoamérica. El año pasado este empuje de que hasta en África pudimos presentar. Claro, fue un show haber presentado esa oportunidad que nos dieron en África. Guinea-Bissau, Mozambique y Burkina Faso, si no me equivoco. Cuéntanos esa anécdota. O sea, llegaste a ese lugar y ahorita nos cuentas también sobre cómo llegaste a la OMA. Pero ¿qué se siente, no? Tú como mexicano, con un proyecto 100% mexicano, llegar a países de este tipo, ¿cómo es? La verdad no lo tenía, decirte que no estaba en el plan. Pues sí tienes que pensar más agresivo, si quieres levantar capital, este tema de venture capital y estos temas de dar retornos exorbitantes que como dejaron de haber este tema de levantamiento. Pero cuando damos ese primer paso, cuando tengo este socio, la verdad que digo, Dios nos lo mandó, es pues, un ángel del cielo que nos levantó el barco. Ya fue un mindset más de crecimiento global, no nada más ayudar a México, Estados Unidos y Canadá. Sí pensar más global y que la clasificación era un estándar global. Nos fuimos primero, FIA Intermodal, es una gran feria en Sao Paulo, que es ahorita creo que si no me equivoco en mayo. Ha habido Manifest, que es de las más importantes en cuestiones de forwarders, ¿no? Si no me equivoco. De logística marítima y aérea a nivel Latinoamérica. Había visto históricamente a Air Cargo Americas, que es en Miami, y la de Manifest en Las Vegas, que es muy buena a nivel tecnología, pero en Estados Unidos. Habíamos ido el año pasado a Air Cargo Múnich, Air Cargo Madrid. Fue a visitar a un influencer de aduanas, así como tú, un experto que conoce, pero que está en Dublín, y él tiene mucha presencia en Estados Unidos. Y así ahorita creo que también fuimos a Estonia, fuimos a Finlandia, fuimos a Estocolmo, donde se creó Spotify y un par más de empresas que son unicornio, ahí en Estonia. Sí, hay el top, así como un Silicon Valley, pero en Europa. Y este tema de lo que me mencionas de
de decir cómo llegar a esos países. Fíjate que aquí en el mundo aduanero está ASAPRA, pues, la Asociación de Agentes Aduanales de Latinoamérica, y ellos los conocí en la OMA, y cuando nosotros llevo esta herramienta para comparar en el celular con la gente de Brasil, con la gente de Ucrania, con la gente de Chile, de Perú, de Colombia, dicen, no, esto no existe, esto no lo hay. Sí sabíamos un tema de clasificación, pero te llegamos de otra manera, no como tú lo estás explicando. Entonces eso fue lo que nos envalentonó a decir cómo colaboramos con ASAPRA, ¿no? Entonces hoy estamos en la página principal de ASAPRA, nos sentimos muy afortunados. Anteriormente el presidente era de República Dominicana, hoy es de Uruguay, y entonces ellos hicieron una colaboración y agregaron a 3 países de África y nos dicen, Aduanap, Inteligencia Artificial, por favor hagan un webinar para África. Y ahí hablan portugués. Pues, en inglés se puede, pero nosotros hablamos inglés. Entonces, oye, a conseguir un traductor, y afortunadamente con la tecnología fue complejo porque cuando hablaba la traductora, tenían que estar en otro canal, los que recibían en África, eran creo que 300 personas, y hacer la traducción de la presentación. El año pasado, hoy hay herramientas más rápidas para convertir un Canva o algún notebook LLM o tal para hacer una presentación. Pero fue padre porque se hizo este bond entre los latinoamericanos de colaboración con ASAPRA, y quedaron muy satisfechos. Y hoy cuando ves tu herramienta en las IPs, que estamos en 44 países, alguien ya nos usó una o más veces, dices, órale, no lo habíamos dimensionado de esa manera. Y claro que ahorita mucho es cómo haces el negocio rentable, cómo te aterrizas. A ver, está México con una gran oportunidad, Estados Unidos, el tema de mejorar ahorita que viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y sí puede parecer que ando alucinando, ¿no? En el mundo y viajando. Pero ¿qué sería el hombre sin sus sueños? Así que los sueños se materializan, perdón. Pero no, estamos en eso. Entonces fue padre esa experiencia, que agradecieron y que quedaron contentos, y que nuestra herramienta y convertir la página de internet no nada más en inglés y en español, si se meten, métanle en francés y métanle portugués también, y en mandarín. Y el equipo de marketing que tenemos dice, oye, espérate, es que le hacemos medio manual, entonces cambiar todo y le vuelves a cambiar luego. Entonces ahí vamos corrigiendo sobre la marcha. Tenemos muchas áreas de oportunidad. El chiste es como que dar la cara, donde todavía estamos mejorando. Pero también Aduanap no solo es clasificación, no solo de la fracción conforme la agente aduanal que mueve por cierto tipo de fracciones, sino también algo con los códigos del SAT, algo de la carta aporte, por ahí cuéntanos. Sí, agregamos, la gente nos decía, oye, clasifica, ¿y qué más hace? ¿Y qué más hace? Y claro que en aquel momento el tecnológico, nuestro socio y yo, ¿cómo que qué más hace? Está haciendo maravillas. O sea, llegar a la clasificación era algo de 6 minutos, 5 minutos, ahora en 13 segundos, 18 segundos. Y la gente dice, no, es muy lenta. Me hizo muchas preguntas. Dije, no, pues perdóname, tú no sabes clasificar. Sí, entonces... por eso los clasificadores batallan tanto. Es que me pidió una ficha técnica, me pidió fotografías, entonces... Entonces, eso es lo que lo hemos vivido. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Entonces, creo que sí ha sido un desgaste, hasta lo puedo decir, siendo muy honesto, burnout. Estamos quemados del nivel de exigencia que se nos ha pedido. Y clasifica, ¿y qué más hace? Clasifica y, pues, bueno, ahora te da ¿cómo se llama? Normas y regulaciones. Y pues para nosotros no crear algo que ya existía en el mercado, fuimos a hacer APIs con IMAR Sistemas, con Aduasys, con SLAM, con Aduanasoft en Juárez, que Eduardo Ramos no lo había mencionado hace ratito, pero también tiene una gran historia. Él estuvo en la parte de Prisma, que ahora es Livingston, los canadienses. Entonces, hay buenas historias detrás de gente que ha intentado construir tecnología. Entonces, nosotros no nos quisimos quedar como estáticos. Y ahora tenemos APIs con tarifas arancelarias que ya existen en el mercado. Y aparte, pues vimos una oportunidad mucho que el código de complemento de comercio exterior y el carta aporte. Y pues, ¿cuál es? Y el forwarder le dice, pues el transportista me lo pide. Y el forwarder dice a la gente, pues tú dámelo. Y el agente aduanal le dice al importador, pues tú dalo. Y no sabe. Y el importador dice, pues yo le pago a todos ustedes. Entonces hicimos... Y sí. Entonces se hizo la herramienta también de complemento de comercio exterior. No timbramos cartas aporte, no timbramos, o sea, no hacemos los pedimentos de exportación, al contrario. Pero les pusimos de una manera más accesible, tanto la clasificación, de una manera más sencilla, tanto el complemento y el catálogo carta aporte. Hicimos el marketplace, ya pusimos también hicimos un dashboard. Arrancamos con lo no escalable y no teníamos ni siquiera una página que tuviera un login con usuario y contraseña. Y claro que gente, oye, yo quiero tener seguridad y tu infraestructura, pues ahí vamos, tenemos que inyectarle. A partir de enero ya pusimos un usuario y una contraseña, eso no lo teníamos antes. Y fue muy padre porque este reto, que en menos de 2 meses, 3,000 usuarios, haber llegado a 3,000 usuarios o 3,000 clientes, tú le preguntas a un sistema de captura que tiene 20 años en el mercado, 15 años, y pregúntale cuántos clientes tiene, te puede decir 60, 80, 100. Y bueno, ¿cuántos usuarios tiene? Pues tendrá 3 o 4 por agencia y te da 400 usuarios, o sea, 500.
Y es que ahí es donde dices que es más difícil crear tecnología o convencer al sector. Convencer al sector. Sí, convencer al sector creo que esa es la clave. Pero bueno, ahí creo que el sector hoy ya se lo dividimos en, creo que un sector es agente aduanal per se, agencia aduanal. Otro sector es el agente de carga. Que si en agente aduanal hay 840, 850, no sé cuántos apoderados aduanales hay, debería de saberlo. Hay 400 freight forwarders más o menos registrados. ¿Y el forwarder es el primero o toca antes la carga que el agente aduanal? Entonces, la traes de origen. Ahí también. Y aerolíneas en México podemos registrar unas 14 o 15 y de paquetería y mensajerías hay 5 o 6, FedEx, DHL, UPS, Estafeta, lo que es Redpack. Y las cargueras, pues hay en México una infinidad. Más el mundo de importadores. 83,000, si no me equivoco, en México. Importadores. Seguramente algunos traen más que otros, unos por única vez o tal. Entonces, creo que el universo se va abriendo y ahorita mucho estamos enfocados al importador-exportador, agente de carga. Tenemos oportunidades con aerolíneas y el agente aduanal, tarde o temprano, el mercado tecnológico va a madurar o va a migrar, donde hoy ya te toca el hijo del agente aduanal o la segunda o tercera generación que está empezando a tomar decisiones y que dicen, oye, claro que nos sirve, oye, claro que voy a vender más. Oye, a nosotros nos hubiera costado, no una millonada, pero sí nos hubiera costado esfuerzo en construir este tipo de herramientas. Mejor agarramos la tuya. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y es que también de una u otra forma empiezas, entre más gente se suba al barco, yo creo que la tecnología se democratiza. O sea, tiende a ser un poco más económico, ¿no? Por ejemplo, antes comprar una computadora, pues para tener una computadora necesitabas pues tener mucho capital, ¿no? Y hoy en día pues ya hay computadoras hasta de 2,000, 3,000 pesos. O sea, entre más gente consuma un producto, pues a mayor demanda, pues va a bajar el precio de una u otra forma. Y esto es lo que sucede también a lo mejor con estos sistemas, que entonces al ya muchos poder accesar a esos sistemas, entonces a lo mejor ya la renta, el mantenimiento del sistema pudiera llegar a ser un poco más económico. Pero ya cuando nos preguntan a lo mejor, bueno, ¿y cuánto cuesta? Pues yo creo que al final del día cuesta más caro no saberlo. O sea, no saber tu fracción arancelaria y que te llegue la mercancía al puerto, y entonces ahí la pierdes en abandono porque no pudiste cumplir con lo que tenías que hacer. La agente aduanal, tú que lo vives con tu familia y ustedes lo han visto, la verdad, cuando un honorario de agente aduanal que son 3,000 pesos, 5,000 pesos, oye, a guías aéreas de 2,000 pesos, entre algunos importadores industriales que quieren costear y estandarizar sus precios, y ves que el cliente pagó, veías en las cuentas de gastos que pagaban 6,000, 7,000, 9,000 de almacenajes, más maniobras, más desconsolidaciones, más, y que el forwarder que representa en México nada más por agarrar el papel o representar al internacional, que digo, es un negocio, al final de cuentas, tener ese contacto, lo quiero respetar, no quiero que suene mal, pero ves que la gente no era el más lastimado y tiraban demoras, almacenajes, custodias, y dices, oye, no manches, la verdad, esto que democratice para que llegue la herramienta. Por eso lo inventamos realmente, para que ya no tiraran el dinero y que la gente no le puedan pagar por correlacionado a su responsabilidad, ¿no? Que es bastante. Que esté equilibrada. Esté equilibrado el marcador. No, pues, hablando del costo, aduaneros, ya métanse a ver la aplicación, la inteligencia artificial, pero no es tan caro como a veces uno piensa que es en cuestión de volumen de clasificaciones o por una clasificación. Si tú te vas al mercado con un dictaminador o con alguien que es perito en clasificación, creo que es sumamente competitivo el costo de la clasificación, ¿correcto? Y aparte primero tendrías que convencer que sí te quieran el servicio de clasificarte. Sí, exacto. Para clasificarte, oye, tienes ya padrón de importadores, sí estás al día al corriente, entonces no te clasifico, ¿no? Entonces, la herramienta que se creó ahorita fue un tema, la verdad, hacerlo accesible. Inclusivo es la palabra realmente. Literal, le tomas foto y la inteligencia te empieza a preguntar, ¿no? ¿Es correcto? Que más o menos unas 6 preguntas, 5, dependiendo el producto, y te va marcando el tiempo, ¿no? Generando 3, 4, 5, 6 segundos y te arroja ya la clasificación, ¿no? Y el fundamento legal. ¿Es correcto? Sí, correcto. Julio, ¿y qué tan difícil es ser emprendedor en un país como en el que vivimos? Sí, que las pymes sufren. Dejaste el confort de un sueldo fijo a decir, me voy a lanzar y entonces ahora tengo que ver por mi equipo y ahora tengo que ver porque sea rentable, decías hace un momento. Con esposa y 3 chamacos. Sí, yo creo que ese ha sido el reto. Ese es el reto más complejo. Gracias a Dios, digo, haber sido empleado, yo que no tuve la madurez al principio de valorar lo que un patrón, un jefe, un
hacen por la oficina, por mantenerla, y el dueño de la gente van a ir a buscar negocio para traernos a todos empleo. Entonces yo creo que la madurez te lo va dando y te vas dando cuenta. Yo creo que sí es lo más complejo. ¿A cambio de qué? ¿Vale la pena emprender? Yo creo que hoy sí, a cómo están las cosas a nivel global por el tema de la tecnología. Hoy sí o sí tienes que emprender teniendo un segundo negocio, vendiendo dulces, como mi esposa vende obleas, es maestra de pilates, maestra de barré, entre otras cosas, ¿no? Mi hija chiquita vende gomitas. El mínimo intentarlo. La verdad no emprendí. Ahorita me pongo a pensar y tu pregunta pues sí me quiebra tantito porque pues sí me doy cuenta que me he llevado de encuentro a mi esposa, a mis hijos. Retrasarte en las colegiaturas, poner en riesgo el tema de los seguros de gastos médicos, más cuando en mi casa pues mi esposo tiene ahí más de un par de operaciones de corazón. Entonces sí, yo creo que el emprender tiene que ser hasta que duela. Y ahorita que tuve esta oportunidad de haber ido a Estocolmo con una aceleradora que la verdad nos ayudó bastante, fui con el dueño, se ubican los audífonos Marshall, los audífonos, las bocinas, y ellos y fueron adquiridos, si no me equivoco. Gran empresa de sonido, ¿no? Fueron adquiridos por una compañía en $1 billón, ¿no? Entonces, creo que en el mundo emprendedor ya eres unicornio porque pues, tanto la valoración o el pago, la liquidación, ¿no? Y le pregunté ahí, estábamos pasando un momento complejo en la compañía, por dónde darle, qué tipo de cliente agarrar o cuál vertical. Y yo le dije así de corazón, oye, ¿en qué momento dices, ya no, ya basta, ya párale, ¿no? Y me dice, tu corazón te va a decir. Entonces yo creo que ahorita estamos en ese momento de decir, no te rajes. Y yo creo que la parte de la contribución es, digo, decírtelo de honesto, desde que empezamos quise sacudir el mercado, ¿no? Nunca me pasó por mi cabeza sacudir el mercado, ni ser amenaza para nadie, al contrario. Pero yo creo que ahorita ha sido una coyuntura de la tecnología, las herramientas y que el mundo digital y que en Europa está desapareciendo el de minimis, lo aceleraron del 2028 a 2026. Estados Unidos también eliminó por completo el de minimis. Creo que 30 decretos en Estados Unidos de las tarifas, pues aduana se puso de moda y no me metí a este negocio por moda. Pues tengo afortunadamente 20 años dentro de esta industria. Entonces, el tema de emprender, yo creo que lo hace sostenible, y ahí sí te lo digo de corazón, cuando se creó esta idea o este sentimiento de vamos a ayudar al comercio exterior, vamos a ayudar a la gente anal, vamos a ayudar al importador, es lo que lo ha hecho sostenible, porque pues han pasado miles de cosas para decir ya no continúes, ya el número no da. Ya. ¿En algún momento has pensado en rendirte? Yo creo que como todos los emprendedores, ¿no? Que a veces pensamos en tirar la toalla, pero algo nos mantiene aquí firmes, ¿no? De pensar que por algo empezamos a hacer esto y Dios dirá, ¿no? Hice un acuerdo con mi socio, el tecnológico, cuando nos conocimos en ese café, nos conocimos en esa plataforma de conectar emprendedores. Y me dice, ¿cuánto crees que va a valer esto? Pues la verdad no tengo ni idea, ¿no? Digo que en startup hay que meterle un precio, una valoración, ¿no? Hay miles de formas de medir cuánto vale esto. Y hicimos un acuerdo, 3 años, ¿no? Si no despega y no pega, y no... Entonces ahorita estamos haciendo partes de acuerdos de decir, pues yo sí le quiero terquear porque no sé hacer otra cosa. Digo, tú me pones a vender casas, me pones a vender carros, estoy seguro que por hambre, por mi familia, lo voy a hacer. Pero yo creo que todavía nos queda tantito gas en el tanque y sí, no tendríamos por qué rajarnos. Aparte, como dice Tony, la clasificación es un tema mundial, entonces a veces yo pienso que no somos profetas en nuestra tierra, pero cuando nos empiezan a ver del exterior, entonces es cuando en México dicen, y yo aquí lo tenía y no me di cuenta o no, o a lo mejor esa gran empresa en la que algún día estuviste y que dijeron, yo no creí en esta aplicación y mira, ahorita pues muchos la están utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene una razón de ser, ¿no? A mí no porque me digan chayotero aduaneros, porque Aduanap es patrocinador de Tony el aduanero, pero yo le veo bastante fe, bastante masificación a una tecnología que creo tal vez el mundo aduanero está un poco rezagado, pero tarde que temprano va a permear en el mundo. Y yo quisiera hacer una pregunta ahí. ¿Aduanap se ve en algún punto como un unicornio? Mira, creo que cuando empezamos a hacer esas corridas financieras y de la idea se convierte en como es un modelo de negocio, siendo muy tajante, decirte, eso es una consecuencia. Si hay una oportunidad, porque hay poquitas empresas. En México hay muy pocos unicornios.
y sobre todo que tengan materia, que sea sostenible, porque convertirte en un unicornio realmente te lo da la valoración del mercado. Le llaman otro término de Incoterm ahí, Total Addressable Market. ¿Cuántos importadores hay? No, pues según Fiat hay 10 millones de usuarios que diario operan la logística. Importadores, pues tanto, hay 60,000 agentes aduanales, tal. Hicimos números y dijimos, no, pues esa es una industria grande, valuada en 54 billones de dólares. Llegas a un inversionista ángel ideal y te inyectan tantito capital, y pasó en Estados Unidos, hay una compañía que se llama Altana AI, y Maersk la está patrocinando o empujando tantito, y firmó un convenio de colaboración con CBP en automático, nada más por tener esos 2 estrellitas. No han logrado nada o tienen ya en el mercado unos 6, 7 años por ahí, pero ya con ese dinero que les inyectan 100 millones de dólares para contratar un chorro de gente, un chorro de vendedores, mejorar infraestructura, seguridad, certificaciones, etcétera, se convierten en un unicornio. Yo creo que es una gran responsabilidad convertirte en ella por el tema, ya que estás aquí dentro de la compañía y tú aceptas ese mote, ese número, ahora demuestra que facturas tanto para poder que esa compañía llegue a un IPO, Initial Public Offer, convertirse en empresa pública, para quitarte, como dices, la bronca de encima. O sea, por andar de bocón, perdón, decir no, aquí estás en Aduanetas, puedes decir lo que tú quieras. Si andas diciendo que esta compañía vas a llegar a todos lados y a todo el mundo, pues ahora cumple, ¿no? Entonces, no que nos dé miedo. Yo creo que hay que saber qué vas a perder a cambio de. Entonces, yo sí me siento contento, que creo que ya movimos tantito la tierra, la vibración de corazón. Seguramente sí va a haber esos inversionistas o estas grandes compañías que estamos buscando. Nosotros le llamamos Estrellas del Norte. En la compañía Estrellas del Norte es una compañía así top del mundo, ¿no? Maersk, DP World, Descartes, Descartes es una canadiense que compró NetCHB en Estados Unidos, CargoWise, la australiana, y hay un par más en Europa con las que hemos tenido así. Ahorita fui a Nueva York hace 2 semanas con una empresa de India, y la verdad, el simple hecho que un CEO de ellos o un CTO nos audite, nos haga un assessment y veas, wow, o sea, sí estamos llegando y somos mexicanos y no nos da miedo o pena. Y aquí en México, pues confío que pronto debamos de estar empujando un poquito más fuerte, más inteligente. Lo tenemos que hacer nosotros. Creo que sí nos hemos equivocado, me he equivocado en lo personal. Hay crítica que claro que le hemos querido pegar a todo. Yo le veo como un pastel de cumpleaños que tiene tantas velitas. Y ya ves que ahora hay velas de las que explotan para arriba, no más fuerte con que una. Pues sí me siento muy responsable con el equipo, los socios, la gente que está. Pues, a veces no se puede aguantar tanto y con tanta expectativa, ¿no? Entonces, por eso a veces volteamos a ver otros mercados y no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Julio, antes de cerrar, yo creo que el mensaje que yo me llevo es que las únicas puertas que no se abren son las que no se tocan, ¿no? ¿Qué le dirías al Julio de hace 20 años, desde que llevas en este tema, o de hace 10? ¿Qué mensaje le dirías a él? Porque pues has caminado desde el Abastos hasta las grandes ferias internacionales y las grandes convenciones en las que has tenido oportunidad de hablar. ¿Qué le dirías? Yo que me diría al Julio antes de cuando tenía 23, 24 años, 25 años, y pues atrévete. Digo yo que decirme atrévete más rápido, pues no, yo creo que fue todo a su momento, pero sí ahorita, hijo, es una buena pregunta que me haces, así algo que me diga, yo siento que siempre tuve una necesidad de validación, de decir que como que, oye, vamos bien por este camino, no sé por qué, por mi personalidad o mi forma, y yo creo que me hubiera dicho, equivócate y no pasa nada, lo mismo que le digo a mis hijos hoy. Entonces no importa que te equivoques, el chiste es dar la cara, aceptarlo y no esconderse. Yo creo que sí es lo que me hubiera dicho a ese Julio de hace un par de años cuando perdí un trabajo que me costó, porque volví a la terminal de carga, se me logró mi sueño, que casé por 7 años, y yo creo que eso fue pedir perdón cuando te equivocas y pues dar la cara cuando las cosas no están saliendo bien. Yo eso me diría para atrás. Porque eso es lo que ha hecho que fluyan las cosas, ¿no? Y yo creo que el de dentro de 5 o 10 años te va a decir a ti, lo hiciste increíblemente bien y mira dónde estamos, ¿no? Posiblemente. Seguramente. Primero Dios que sí. Pues, espérenos en 10 años en otro episodio, Doneros. Sí, a ver si nos sigue hablando, ¿verdad, Tony? Yo creo que a lo mejor en Dubái, algo por el estilo ahí, con la clasificación ya mundial. Arriba de camellos, ahí el episodio de Aduanetas. Pues Julio, qué gran conversación, de verdad que yo creo que tenemos plática para 3 velorios.
Pues hoy no hablamos solamente de tecnología, hablamos del ser humano. Emprendimiento. Y hacia dónde va el comercio exterior, y esperemos llevar el ritmo, ¿no?, que lleva la tecnología, como está avanzando a pasos abismales, y pues no olvidar que la clasificación es un eje importante del comercio exterior. Igualmente, Julio, muchísimas gracias por compartirnos desde pues cómo se empieza en la parte operativa, que empezaste desde un aeropuerto, puerto, terminal portuaria y todo lo que te ha enriquecido para hoy tener la capacidad de liderar una empresa. Y pues de mi parte, mucha suerte. Te conocí hace 2, 3 años, si no me equivoco, ahí en un trade de Confederación. Me platicaste más y que me pichaste la idea. Y yo he visto un avance, he visto una evolución muy grande en la interfaz, en la aplicación. Así que pues en medio de los éxitos y pues para adelante. Gracias. Sí, muy padre cuando te conocí. Eres una voz para el comercio y tienes un mercado gigantísimo en toda Latinoamérica. Y a ti, Sandra, a Brian, a todo tu equipo, de verdad, mis respetos, lo que están haciendo de integrar, no perder esa neutralidad. Creo que lo que nos puede llegar a sumar, y que si ya hicimos la diferencia en una aduana, la de Querétaro, ahora estoy seguro que podemos hacer diferencia en un país y ¿por qué no en un continente, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que estos espacios, en cuanto veo la oportunidad de venir con ustedes, trato de que esto no sea un nombre de Julio, que esto realmente es Aduanap, es un equipo, es un país, es lo que queremos revolucionar o cambiar, un ecosistema. Entonces yo creo que si a veces me bajo un poquito de ese banquito que no soy yo, hay un inversionista ángel que me dice, no invertí en ti porque no hablas mucho de ti. Bueno, así lo sentí, ¿no? Para mí esto es más de un equipo. Entonces, pues ojalá que pronto lleguemos al inversionista correcto, y de verdad que Aduanetas siga trayendo gente que trae experiencias reales y que quiera sumar y contribuir, y pues no tengo nada más que agradecer, de verdad. Yo hay una extrita nada más, Julio. Si la gente quiere probar la aplicación, la Aduanap, ¿dónde puede probarla? ¿Se mete al sitio web? Cuéntanos un poquito. Sí, gracias. Ahorita todavía no somos una aplicación nativa, o sea, en iOS o en Android lo tenemos, es como le llamamos el backlog, otro término, y lo tenemos ahí. La tenemos ahí pendiente de que se demuestre, ¿no? Yo creo que hasta ahorita logramos ya el product market fit. Ahorita realmente yo sí me siento un poquito rebasado en la cantidad de correos que nos llegan, en la cantidad de solicitudes. Ahorita prácticamente en nuestra página, aduanap.com. www.aduanap.com. Exactamente, mucha gente dice Aduana App, o como le quiera escuchar, Aduana App, así, una aduana todo pegadito, aduana.com. En la parte principal ahí dice Try Free Version, o sea, la versión gratuita. Te va a pedir hacer un usuario y contraseña, y ahora sí ya por fin, porque eso ni siquiera lo teníamos. En México ha sido complicado. Sí. Oye, mándame la constancia, pídeme tu cuenta clave, dame alta proveedor. Y no, una venta nos tardaba 3, 4 días, era una loquera para poder generar la transacción, ¿no? Hoy ya tenemos un pago por Stripe desde $500 para estudiantes. La pasarela, ¿no? Estudiantes tenemos en $100 para que la puedan probar rápido. Y ya cuando son agencias aduanales o corporativos, ya nos piden, oye, yo quiero 600, 500, dame una demo porque quiero 30 usuarios. Ahí sí ya hacemos una solicitud. Pero cualquier persona puede llegar a pagar y clic rápido y arrancarla, ¿no? Perfecto. Y aparte, para la comunidad aduanera nos dio un código de descuento. Carajo, todo en el mejor es. podcast. Pues se los vamos a poner aquí en la descripción, aduaneros, para que lo prueben y nos digan manita arriba o manita abajo. Sí, por favor, que entre más crítica recibamos y áreas de oportunidad que le vean, encantados de aceptarlo y no escondernos. Nunca sentimos que tenemos, así ya quedó y así va a quedar siempre, ¿no? Entonces siempre hemos estado intentando mejorarla siempre, ¿no? Entonces. Pues muchísimas gracias, Julio. Yo estoy segura que tu historia le va a llegar a muchas personas. Nos ven en varias partes del país, pero también nos ven en Latinoamérica, y seguro alguien se va a sentir identificado, y entonces cuando quiera emprender eso, que le da miedo, que lo haga, aunque sea con miedo, ¿no? Sí, exacto. Sin Pues, Yolanda. Gracias, Tony. Gracias, Julio. No, gracias, aduaneros. Esperen un próximo capítulo en su podcast, El Más Aduanero. Y si quieren entender qué es lo que sigue es tendencia en este sector aduanero, no se olviden en sintonizarnos, en pegarle a la campanita, comentar. Si les gusta el contenido, compártanlo. Síganos. Síganos en todas nuestras redes y hasta la próxima. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar.
se comenta. Mientras que importan, no te lo pierdas. Cada episodio, mucho por hablar.